Bueno, para comenzar, la prueba de ejercicio cardiopulmonar es un método diagnóstico importante que ha venido también teniendo un desarrollo grande en los últimos años. En nuestra ciudad realmente estos equipos apenas vienen funcionando muy recientemente. Nosotros ya desde hace bastantes años venimos trabajando con ejercicio cardiopulmonar estimulado básicamente por los programas de trasplante, donde el test de ejercicio cardiopulmonar tiene una importancia muy grande para tomar decisiones en momentos de trasplante o para determinar también en trasplante pulmonar el momento adecuado. El ejercicio en toda la medicina ha tomado un auge muy importante, y la razón es que todo lo que nosotros hacemos en diagnóstico lo hacemos en pacientes en reposo. Entonces estamos determinando enfermedad o no enfermedad en un paciente que está en reposo. Y obviamente suena muy lógico que cualquier enfermedad que no sea muy importante, que apenas esté empezando, se exprese mucho más rápidamente en actividad física, exponiendo en un grado de estrés al sistema cardíaco, al sistema pulmonar. Y ustedes ven por eso que las pruebas de ejercicio cardíacas, las ecocardiografías utilizando medicamentos que aumenten el ritmo cardíaco, la evaluación de hipertensión pulmonar con medicamentos específicamente que simulen el ejercicio o con ejercicio, van tomando cada vez más auge. La prueba de ejercicio cardiopulmonar proporciona una evaluación global de la respuesta al ejercicio, involucrando sistemas respiratorio, cardiovascular, hematopoyético, neuropsicológico y musculoesquelético. Cuando uno hace una prueba, cualquiera sea, está hablando usualmente una de estos componentes. Estoy haciendo una prueba de función pulmonar, estoy hablando de la parte pulmonar, estoy haciendo una ecocardiografía, simplemente estoy hablando de la parte cardíaca, pero la interacción de órganos simultáneamente es lo que hace a esta prueba muy interesante. Y en esa integración básicamente tenemos en el ejercicio cardiopulmonar la integración de lo que es la función cardíaca, en donde vamos a evaluar la entrega de oxígeno y de CO2, el volumen sistólico, la presión arterial, todas las variables cardíacas, la parte pulmonar, evaluando la parte ventilatoria, volumen corriente, frecuencia respiratoria, los equivalentes ventilatorios, igualmente la actividad muscular y la entrega de oxígeno al músculo en la periferia, cosa que no se hace o no se evalúa con ningún examen distinto al test de ejercicio cardiopulmonar. Por eso el ejercicio cardiopulmonar, que es un sistema en el cual tenemos a una persona en una bicicleta, ustedes ven con una máscara aquí en la cara, que es un analizador de gases. El paciente simplemente tiene un neumotacógrafo que nos mide el flujo respiratorio, entonces podemos básicamente medir espirometría en reposo durante el ejercicio y podemos estar midiendo volumen corriente, frecuencia respiratoria, capacidad inspiratoria durante todo el ejercicio. Un analizador analiza el CO2 y el oxígeno durante la inhalación y la exhalación, con lo cual podemos evaluar pues todo el estado de intercambio gaseoso, relación ventilación-perfusión en forma indirecta en la misma prueba, y la parte electrocardiográfica y de saturación de oxígeno. En el mismo sistema estamos haciendo varias pruebas que nos van a permitir que integradas podamos determinar qué es lo que realmente está sucediendo. Las pruebas de caminata pues son pruebas de caminata usualmente que se dividen en pruebas de campo y en pruebas de laboratorio. Las de campo serían, digamos, la caminata de 6 minutos o la caminata en ida y vuelta, que es el shuttle test, y pruebas de laboratorio que se pueden hacer con bicicleta, con banda, y son incrementales o con carga constante cada una de ellas. Ahora, cuando ustedes ven ahí la gráfica, el test de ejercicio cardíaco usualmente se hace más en una banda sin fin. El test de ejercicio cardiopulmonar se puede hacer en banda o se puede hacer en bicicleta, pero es mucho más aprobada en el mundo de la bicicleta por varias ventajas. ¿Qué ventajas tiene la banda? Yo diría que el más grande de todos es esta. Las mediciones son más fáciles y para el paciente tiene una seguridad mucho mayor. Mide trabajo, que el trabajo no puede ser medido en una banda sin fin. ¿Qué inconveniente tiene? Que requiere cierto grado de coordinación. Pues caminar es algo absolutamente natural, aunque a uno le parezca ilógico. Hay personas que no saben montar ni siquiera una bicicleta estática, nunca estuvieron, y obviamente es un requisito indispensable para hacer esta prueba. Pero cuando uno hace la bicicleta, la bicicleta es más segura, porque en banda sin fin, sobre todo en personas de edad, es muy frecuente tener accidentes. Y cuando vamos a tener una prueba que es limitada por síntomas y es hasta que el paciente esté completamente extenuado, el riesgo de que eso suceda es mayor.
Y el otro gran ventaja que tiene la bicicleta es que nosotros hacemos gran cantidad de gráficas de oxígeno, contra consumo de oxígeno, de parámetros ventilatorios, de frecuencia cardíaca, contraventilación, que si el esfuerzo no es muy parecido todo el tiempo, que es lo que pasa en una banda sin fin, usted se adelanta un poquito, se tira para atrás de la banda y las señales son mucho más tórpidas. Incluso yo no sé, todavía no entiendo cómo hacen los cardiólogos en la prueba de ejercicio cardiopulmonar para tener una medida exacta de la presión arterial durante el ejercicio cuando el paciente está trotando. Aquí estamos tomando una presión arterial permanentemente en forma automática en un paciente que no se está teniendo ni subidas ni bajadas, sino que hace que tengamos unos valores en ese sentido mucho más reales de lo que está sucediendo. La diferencia realmente que ahora miramos en consumo de oxígeno, que es uno de los parámetros más importantes, como uno en la bicicleta está montado, el peso del cuerpo sobre un sillín, el consumo de oxígeno es más bajo en la bicicleta que cuando uno hace ejercicio, porque en el ejercicio uno está soportando el peso de todo el cuerpo. Pero digamos que son parámetros equivalentes, lo uno no quita ni lo otro, simplemente tener en cuenta que el consumo durante el ejercicio en bicicleta es un poquito más bajo que en la actividad física caminando o trotando. Tipos de protocolos e indicación. Entonces las pruebas pueden ser pruebas incrementales o pueden ser pruebas de carga constante. Las pruebas incrementales, básicamente lo que queremos evaluar es la capacidad de ejercicio, factores limitantes del ejercicio, muy importante en el estudio de la disnea y para definir pronóstico de enfermedades. Y las pruebas de carga constante, que es que el paciente siempre tiene una misma carga durante todo el ejercicio, no se pone ni más duro, ni es a mayor velocidad o menor velocidad, sino que es una carga constante, básicamente es una maniobra que utilizamos para hacer intervenciones sobre la formulación del oxígeno, sobre formulación de broncodilatadores o en seguimiento de pacientes que van a rehabilitación para ver qué ha pasado antes y después de la rehabilitación, o en el paciente que fue operado, bien sea cardíaco, pulmonar, que usted quiera hacer seguimiento. En esos casos la carga constante se puede hacer. La mayoría de las veces utilizamos este tipo de pruebas incrementales porque usamos mucho más la prueba de ejercicio cardiopulmonar para diagnóstico de enfermedades. Básicamente, ¿en qué consiste? Tenemos un paciente montado en una bicicleta con su máscara, con todos los aditamentos colocados. Inicialmente usamos unos 2 a 3 minutos en reposo, donde adquirimos valores de todo lo que estamos midiendo en reposo. Después, sin carga, o sea, sin ponerle esfuerzo a la bicicleta, el paciente hace un periodo también de unos 2 minutos. Y después ya empieza a hacer el ejercicio, y el ejercicio es un ejercicio que en general usamos más para diagnóstico en rampa, aumentando los vatios de ejercicio entre 10 y 35, y la idea es que el paciente haga un ejercicio entre 6 y 12 minutos. Por eso hay que escoger, de acuerdo al interrogatorio del paciente, un esfuerzo en el cual sepamos que el paciente no va a durar 40 minutos montado en una bicicleta, pero que tampoco nos vaya a durar 1 minuto, sino que sepamos que le vamos a poner una intensidad de esfuerzo en el cual el paciente probablemente va a estar extenuado entre los 6 y los 12 minutos. Podemos tomar igualmente, también si se requiere, no lo hacemos sino en algunos casos, gases arteriales en el momento de inicio de la prueba y en el ejercicio máximo, y con eso podemos tomar unas determinaciones de ventilación, perfusión muy importantes, sobre todo en algunos pacientes con enfermedad pulmonar. ¿Cuáles son las contraindicaciones para un test de ejercicio cardiopulmonar? Como es una prueba fuerte y la limitación es cuando el paciente esté extenuado se termina el ejercicio, una prueba limitada por simplemente cuando el paciente ya no da más. Entonces, como es una prueba que se exige en forma importante, pues las contraindicaciones son muchas, no vamos a detenernos acá, pero hay que tener en cuenta que es una prueba que tiene contraindicaciones absolutas y que igualmente tiene algunas contraindicaciones que son relativas. Estenosis de la arteria pulmonar izquierda o es equivalente, estenosis valvular moderada o una estenosis de la aórtica importante, porque esos pacientes pueden desencadenar síncope, o pacientes que tengan hipertensión arterial muy severa antes del ejercicio, son pacientes de mayor riesgo. Eso hay que bregar a que no suceda como indicación, pero digamos que eso en general, pues digamos que una prueba que es bastante segura. Hay también cuándo detener la prueba. Pues la idea es que el paciente termine la prueba cuando ya esté extenuado, bien sea porque tiene fatiga en los miembros inferiores o porque desde el punto de vista respiratorio simplemente ya no da más, o otras condiciones como esta es que el paciente durante el ejercicio desarrolle pues síntomas de isquemia, arritmias complejas, bloqueos durante el ejercicio,
que haya caída de la presión arterial sistólica. Esto es muy importante porque obviamente con el ejercicio uno aumenta progresivamente la presión arterial sistólica. Si uno empieza a encontrar un descenso, es un parámetro de gravedad, sobre todo en los pacientes con falla cardíaca. Si la presión de la hipertensión arterial severa, cuando el paciente empieza muy diaforético, se pone pálido, porque pueden hacer realmente síncope, confusión mental, signos de falla respiratoria. Entonces, en ese momento que tengamos algo de esto, automáticamente la prueba tiene que ser detenida independiente de que haya llegado a una prueba máxima o no. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas del test de ejercicio cardiopulmonar? Primero, determinamos obviamente capacidad aeróbica. Segundo, vamos a hacer una parte muy importante, es que es determinar el factor que limita la actividad física, bien sea cardíaca o pulmonar, o mezcla de cardíaco y pulmonar, o entrega de oxígeno al músculo periférico, porque podemos saber todas esas variabilidades. Para evaluación de la disnea inexplicada, y esta la pongo en amarillo porque es una de las causas más frecuentes para pedir un test de ejercicio cardiopulmonar, para gente que se queja de disnea, lo ve el cardiólogo, le hace ecocardiografía, le hace pruebas, toda normal, el neumólogo la ve, una espirometría normal, radiografía normal. ¿Qué es lo que pasa? Se sigue quejando de disnea. El examen, digamos, ideal para disnea, en donde no hemos encontrado causa, es el test de ejercicio cardiopulmonar. Para determinar el grado de incapacidad laboral, es muy, muy importante también en este sentido, o para determinar si una persona tiene una enfermedad profesional o no. Para evaluación de deportistas, ustedes ven que esto se utiliza mucho en el deporte, bien sea para intervenir inicialmente, decidir cuál es el tipo de ejercicio que tiene que hacer de acuerdo a la actividad física que haga y controlar para lograr, digamos, el rendimiento óptimo en pacientes que tienen actividad realmente competitiva. Desde el punto de vista pulmonar, pues tenemos todas estas, pero digamos que en términos generales, el test de ejercicio cardiopulmonar nos permite hacer el diagnóstico de la enfermedad pulmonar, saber la severidad desde el punto de vista de ejercicio, poder establecer cuál va a ser el tratamiento y además después de rehabilitarlo o someterlo a tratamiento médico, poder evaluar qué ha pasado realmente durante la actividad física. Y vuelvo, insisto en esto, porque durante los exámenes que uno pide en reposo, muchas veces en el pre y el post puede uno no encontrar una diferencia grande, pero en ejercicio sí muy grande. Por ejemplo, podemos tener un paciente con una espirometría esencialmente cercana a lo normal, usted lo somete a su tratamiento, el paciente se siente mejor, la espirometría llegó, digamos, a valor normal, pero si el paciente tiene alguna otra comorbilidad, por ejemplo, el ejercicio le permite a uno saber no solo qué pasó con la espirometría antes y después, sino antes y después del organismo completo, incluyendo corazón, pulmón y entrega de oxígeno a la periferia. Nos sirve para cuantificar relación ventilación-perfusión, porque estamos midiendo obviamente parámetros ventilatorios durante el ejercicio, para ver cómo se comporta la saturación de oxígeno, no en reposo, sino durante la actividad física. Hay pacientes, por ejemplo, con EPOC, que uno les pone en ejercicio y la oxigenación no se altera nada, incluso puede aumentar. Y hay otros pacientes con EPOC que se desaturan fuertemente. Y eso nos sucede con muchas enfermedades pulmonares. Entonces, saber qué pasa durante actividad física con la oxigenación es también importante. Aunque no es la prueba más socorrida, en algunos casos de asma que está inducida por el ejercicio, sobre todo en pacientes que son deportistas de alto rendimiento, la prueba puede ayudarnos tanto al diagnóstico como para poder determinar ante las instancias legales de que el paciente efectivamente tiene asma. Obviamente ya vieron test de reto con metacolina, que es una prueba bastante buena en ese sentido. Para evaluar riesgo quirúrgico en paciente que va a ser sometido a cirugía del tórax, si le va a hacer una lobectomía, una neumonectomía, el test de ejercicio cardiopulmonar, como miraremos ahora, es muy importante. Y para determinar la concentración de oxígeno que requiere el paciente. Aplicaciones cardíacas para controlar la evolución de distintas enfermedades cardíacas, falla cardíaca, enfermedad valvular, antes y después del ejercicio, después de rehabilitar, saber severidad y pronóstico. El examen tiene un valor enorme en este sentido. Para ver la respuesta al tratamiento en los pacientes con falla cardíaca, para decidir el momento de trasplante o de reemplazo valvular, para evaluar la eficiencia del tratamiento en los pacientes hipertensos. Mucho paciente que es hipertenso, resulta que le damos medicamentos, está bien, va a hacer actividad física y dice, doctor, yo me canso, yo no estoy funcionando bien. Todos asumimos que tiene una hipertensión arterial controlada, lo montamos al test de ejercicio cardiopulmonar, encontramos todo normal, pero desencadenan hipertensiones severísimas durante el ejercicio, quiere decir que la presión no está bien controlada. Entonces hay que optimizar más el tratamiento, así en reposo estemos con presión arterial y con cifras normales. Para evaluar la eficiencia, para ayudar a la prescripción del ejercicio, para facilitar los programas de
de programación de marcapasos y para definir el grado de incapacidad y de indemnización de acuerdo a la severidad de la enfermedad. En el ejercicio hay 2 o 3 punticos que son importantes en la medida. Ustedes ven que tomamos muchas variables, pero hay 2 muy importantes: consumo de oxígeno y el VO2 umbral anaerobio, que es el consumo de oxígeno cuando uno llega al umbral anaerobio. ¿Qué es umbral anaerobio? Es el punto donde al hacer ejercicio uno tiene que utilizar ácido láctico digamos, se consumió el oxígeno normal y tiene que utilizar otras vías y empieza a producir ácido láctico, y cuando empieza a producir ácido láctico, pues obviamente empieza a aumentar la ventilación, la frecuencia cardíaca más de lo que venía aumentando, y entonces ese punto donde hay umbral anaerobio es un punto de corte importante. ¿Por qué? Una persona normal usualmente empieza a producir ácido láctico cuando lleva del total del ejercicio que es capaz de hacerlo entre el 40 y el 50%. Si una persona está enferma, el VO2 umbral anaerobio no lo va a hacer a la mitad del ejercicio, sino que lo hace al 40, al 30 o al 20%. Igualmente, cuando una persona está tremendamente entrenada, y ese es el beneficio del entrenamiento físico en deportistas de alto rendimiento y todo, es decirle, mire, lo vamos a entrenar de tal manera que usted el VO2 umbral anaerobio no lo tenga al 50% del ejercicio, sino que lo suba al 70, 80, 90%. Y deportistas excepcionales, incluso prácticamente llegan al ejercicio máximo en el momento en que llegan al umbral anaerobio. Esos son personas que tienen incluso genéticamente digamos una característica particular que no depende no solo del entrenamiento, sino de un componente absolutamente genético. Los países desarrollados simplemente lo que hacen es que hacen todo esto y le dicen a usted es bueno, aunque a usted le guste el fútbol, usted es bueno para deportistas de fondo, yo a usted lo patrocino si hace de fondo, no si hace esto. O sea, determinan desde el punto de vista físico también cuál es el punto donde un deportista puede ser realmente o no de rendimiento. ¿Qué pasa con el ejercicio? La ventilación minuto pues va aumentando, pero hay un momento en que sube mucho más porque se empieza a producir el ácido láctico. Lo mismo con los equivalentes ventilatorios, cuando ellos se cruzan, la producción, el equivalente ventilatorios para el CO2 y el O2 es el punto de umbral anaerobio, y cuando medimos la presión de CO2 igualmente empieza a bajar en forma muy dramática porque se está produciendo ácido láctico, y entonces ese es el punto del umbral anaerobio que lo determinamos pues durante el ejercicio. Estos son los valores que podemos medir durante el ejercicio. Respuesta del consumo máximo de oxígeno, consideramos un valor normal por encima del 84% del predicho. Hay respuesta cardíaca, en lo cual medimos el oxígeno pulso. El oxígeno pulso es el volumen latido medido durante el ejercicio. Es una medida que nos está diciendo también cómo está el rendimiento cardíaco sin tener que estar midiendo el volumen latido. La reserva cardíaca, presión arterial y los de intercambio gaseoso, estamos midiendo los equivalentes ventilatorios, tanto al umbral anaerobio como en ejercicio máximo, el espacio muerto y la presión arterial de oxígeno, si estamos midiendo directamente también con gases arteriales. Cuando uno hace el ejercicio, uno se tiene que preguntar esto cuando va a empezar a interpretar el ejercicio. Si el ejercicio fue máximo o submáximo, porque eso es muy importante. Si el paciente no hizo un ejercicio bueno, hay que tener en cuenta que el examen tiene limitaciones en la interpretación. Por eso hay que forzarlos a que lleguen a umbral anaerobio y a frecuencia cardíaca máxima. ¿Cuál es la capacidad de ejercicio del sujeto? ¿Cuál es el umbral anaeróbico? Lo que habíamos hablado, si es al 40, 50%, 60, 70. ¿Cuál es el estado respiratorio del sujeto? ¿Cuál es el estado de intercambio gaseoso, que tiene el paciente? ¿Cuáles son los resultados de los gases arteriales antes y después del ejercicio? ¿Y cuál es el estado cardíaco del sujeto? Si uno hace todas estas preguntas en la interpretación, va a poder saber qué es lo que está pasando con los pacientes. Uno mide, entonces, hizo el ejercicio y coge el consumo máximo de oxígeno y mira si es normal o si es bajo. Si el consumo de oxígeno es normal, usted debe ser una persona normal, pero lo podemos ver también en personas que tengan obesidad, enfermedad pulmonar muy incipiente o enfermedad cardíaca muy incipiente. Si el VO2 umbral anaerobio está bajo y definitivamente está por debajo del 40%, esto probablemente nos va a que tengamos un compromiso circulatorio. Compromiso circulatorio que puede ser una enfermedad vascular sistémica, pulmonar, coronaria, pacientes también que se les hizo el ejercicio y además tengan anemia, acidosis metabólica crónica o otra enfermedad cardíaca, cualquiera sea ella, falla cardíaca o enfermedad valvular, lo que sea. Si tuvimos un VO2 umbral anaerobio normal, tenemos que ir a ver la reserva respiratoria, que es el equivalente a esta fórmula. Si ese VO2 umbral equivalente ventilatorio es bajo, estamos probablemente
ante un compromiso puramente pulmonar ventilatorio y ahí ya determinamos de qué tipo de enfermedad se trata. Pero si este fue normal y podemos también tener con un cociente respiratorio normal, puede que la prueba sea anormal solamente por pobre esfuerzo, por sedentarismo o en pacientes con enfermedad arterial coronaria leve. Pero en general, digamos que la prueba nos ayuda a discernir bastante bien. Y simplemente para mostrarles que el VO2 umbral anaerobio tiene que ver con cuando determinamos esto, también podemos decir, hombre, hay compromiso circulatorio, esto puede, entre el 40 y 49 puede ser inactividad física, 50-59% en pacientes que tienen actividad física buena, los pacientes obviamente que ya están entrenados y superentrenados con VO2 umbral anaerobio muy por encima del promedio. Los patrones básicamente son enfermedad obstructiva, enfermedad restrictiva, desde el punto de vista pulmonar, enfermedad cardíaca, y uno ya discierne cuál de ellas es la que está causando la limitación ventilatoria. Y entonces, no me voy a tener acá, en los pacientes con EPOC, podemos ver que esto es lo que está pasando. O sea, el consumo máximo de oxígeno está reducido, la reserva cardíaca es grande, porque no es una limitación desde el punto de vista cardíaco, sino pulmonar, la reserva respiratoria está alterada completamente, el umbral anaerobio está bajo, o si el paciente está muy enfermo ni siquiera lo podemos determinar, el pulso oxígeno está reducido al consumo máximo de oxígeno y la respuesta a la presión arterial de oxígeno o en la oxigenación es variable, como les expliqué, puede ser normal, baja o alta en los pacientes con EPOC. Durante el ejercicio también podemos hacer una cosa, y es una curva flujo-volumen en reposo y una curva flujo-volumen durante el ejercicio, donde el paciente, mientras está haciendo actividad física, está dibujando esta gráfica. Los pacientes normales nunca pasan la curva expiratoria de la basal, la curva expiratoria no la sobrepasan, como ustedes ven, llegan hasta ahí, pero no más. Pero si yo cojo un paciente con EPOC que tiene una curva obstructiva y le hago esto mismo durante el ejercicio, ustedes ven que la curva empieza a pasar la curva expiratoria durante el reposo. Eso está queriendo decir que el paciente está terminando su ejercicio por una alteración de tipo ventilatoria, por una enfermedad puramente pulmonar. Entonces nos ayuda también. Este es el comportamiento en enfermedad intersticial, con características en enfermedades cardíacas, que es lo clásico. Obviamente el consumo máximo de oxígeno va a estar bajo, la reserva cardíaca va a estar disminuida, la reserva ventilatoria debe ser normal, el umbral anaerobio debe estar bajo consumo máximo de oxígeno y en el VO2 umbral anaerobio, y el pulso oxígeno, que es, digamos, una medida indirecta del volumen latido, puede estar normal o baja, ¿cierto? Y la presión arterial. En enfermedades vasculares pulmonares, es importante porque este es un grupo grande de enfermedades que hay veces no es tan fácil el diagnóstico y nos permite detectar pacientes, por ejemplo, con disnea, que todo nos da normal y durante el ejercicio encontramos que están haciendo manifestaciones de enfermedad vascular pulmonar. Ya vemos si es hipertensión pulmonar, si es un cortocircuito, miraremos que usualmente el consumo máximo de oxígeno está bajo, la reserva cardíaca y ventilatoria son normales, el umbral anaerobio está disminuido, el pulso oxígeno está disminuido o tiene un plató y hay descenso en la presión arterial de oxígeno. Y lo otro son los simuladores. Nos ocurre muy frecuentemente la evaluación del paciente o la persona que trabaja en una empresa y lleva muchos años trabajando y empieza a consultar, doctor, es que yo me canso, todo el mundo lo evalúa, todos lo encuentran normal y el tipo lo que está buscando es una pensión, realmente, y eso crean que ocurre con bastante frecuencia. Entonces, por los otros exámenes es absolutamente imposible saber realmente qué es si está simulando o no está simulando. Usted puede causar una falsa espirometría, por ejemplo, si quiere simular. Puede causar durante una prueba de ejercicio cardíaca, pues hace poquito y sí, da limitado, no le encuentra enfermedad cardíaca, pero establecer realmente sí o no, el único examen que nos puede determinar eso es las pruebas de ejercicio cardiopulmonar. Usualmente cuando es por falta de motivación o simulador, hay un descenso del consumo máximo de oxígeno, pero hay una reserva cardíaca y ventilatoria altas, ni siquiera normal alta, o sea, no se gastó la reserva. Hay umbral anaerobio indeterminado, aumento de la ventilación minuto, porque hiperventilan y no se producen desaturaciones de oxígeno, entonces uno ya sospecha que es un simulador. Esto simplemente es para mostrarles que en cada una de las enfermedades hay un comportamiento en los valores que tomamos durante el ejercicio que nos permiten saber de qué se trata.
La prueba de ejercicio cardiopulmonar en la evaluación de discapacidad nos sirve para que medimos el consumo máximo de oxígeno. Una persona que tenga más de 25 mililitros por minuto puede hacer cualquier trabajo. Los que tengan una limitación moderada entre 15 y 25 pueden trabajar en una labor que no requiera un trabajo mayor del 40% del consumo máximo de oxígeno, y los pacientes que tienen menos de 15 mililitros por kilo por minuto son pacientes que están francamente discapacitados y como tal hay que intervenir en esos pacientes. En la evaluación preoperatoria. Para evaluación preoperatoria pulmonar uno tiene espirometría, difusión, gamografía, incluso cateterismo, función pulmonar unilateral que antes se medía, ya no se hace, pero uno de los exámenes más importantes es el test de ejercicio cardiopulmonar. Para ello es importante, sobre todo en los pacientes que van a cirugía pulmonar, vamos a hacer la resección de un lóbulo, un pulmón completo, el examen obviamente inicial es una espirometría. Si la espirometría muestra más de 2 litros, uno puede seguir para adelante con la cirugía, pero hay mucho paciente que tiene comorbilidad cardíaca pulmonar o las pruebas están relativamente bajas y uno entra en duda si este paciente va a entrar en falla ventilatoria o va a quedar un inválido respiratorio. Entonces hay que tener en cuenta que la incidencia de complicaciones posoperatorias en los pacientes que van a resección de un tejido pulmonar, lobectomía, neumonectomía, dependen del consumo máximo de oxígeno, y aquellos que tienen más de 20 mililitros por kilo tienen solo un 10% de riesgo de complicarse en el intraoperatorio y posoperatorio, pero los pacientes que tienen un consumo máximo de oxígeno por debajo de 15 mililitros por minuto son pacientes que son prohibitivos, o sea, son pacientes que no los lleva a cirugía porque lo que va a sacar o es un inválido respiratorio o se le va a morir el paciente. Entonces nos determina muy bien qué paciente puede ir allá o no. Eso básicamente está establecido por muchos estudios y se catalogan como de alto riesgo, bajo riesgo y riesgo moderado, y uno toma la determinación de acuerdo a eso en qué debe hacer o no debe hacer. En trasplante hay una cosa importante, siempre miramos en una ecocardiografía cuál es el volumen de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y eso es como, esta es una medida mágica, y el ejercicio ha demostrado que es una medida bastante mala. Cuando corroboramos qué es lo que pasa con la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo comparado con el ejercicio, encontramos que la fracción de eyección no se correlaciona bien con el consumo máximo de oxígeno. El consumo de oxígeno es una medida que se hace con el ejercicio. Entonces ustedes ven pacientes con 30 y 40% de fracción de expulsión vueltos nada, y ven pacientes con 20 y los ve haciendo una actividad relativamente normal. ¿Eso qué está queriendo decir? Que la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo es una medida mala para medir rendimiento o actividad durante el ejercicio. Y en ese sentido, digamos que el ejercicio tiene una gran ventaja, y de acuerdo al consumo máximo de oxígeno se cataloga, digamos, la discapacidad desde el punto de vista cardiovascular de acuerdo a estos valores que ustedes ven acá, en donde obviamente los pacientes que están por debajo de 20 ya son pacientes con limitación moderada, severa o muy severa, y esto determina no solamente la severidad de la enfermedad, sino el pronóstico en muchas de ellas. Y lo que se ha visto es que el consumo máximo de oxígeno tiene una alta relación con la mortalidad. Si un paciente, por ejemplo, tiene menos de 10 mililitros por kilo por minuto de consumo de oxígeno, la mortalidad es muy alta a los 12 meses siguientes. Por eso es que para decidir cuándo un paciente va a trasplante cardíaco, el mejor método es el test de ejercicio. Y todo paciente que tenga menos de 10 mililitros por kilo por minuto, usted sabe que se va a morir muy rápidamente, tiene que darle prioridad en la lista de espera. Si está entre 10 y 15, debe meterlo a trasplante, si todas las demás consideraciones son para trasplante, pero es un paciente que no hay que meterlo con urgencia, sino que ya debe estar en la lista. Igualmente, si el paciente tiene más de 15 mililitros por kilo por minuto y tiene una falla cardíaca, puede seguir tratamiento médico y uno lo sigue en el tiempo, y cuando ya con tratamiento óptimo el consumo de oxígeno empieza a bajar a estos valores, pues debe ser metido en lista de trasplante. Ahora, en fibrosis pulmonar idiopática, la actividad física se ha demostrado con caminata de 6 minutos también, que implica un factor pronóstico. Y la capacidad pulmonar total, que es lo que usualmente utilizamos para saber la severidad de la restricción, tiene una relación directa con el equivalente ventilatorio del oxígeno, y de acuerdo al equivalente ventilatorio del oxígeno sabemos que el paciente tiene menos o mal pronóstico. Aquellos pacientes cuyo equivalente ventilatorio sea mayor de 45 tienen una mortalidad mucho más grande. Ya que estamos hablando no solo de diagnóstico, sino de pronóstico en el tiempo. Igualmente, en hipertensión arterial pulmonar sabemos que cuando los valores de equivalente ventilatorio son menores o mayores a 54, eso tiene que ver con mortalidad. Los que tengan más de 54 tienen una alta mortalidad en el tiempo.
En la supervivencia en hipertensión arterial pulmonar se ha comparado con la caminata de 6 minutos y tiene un comportamiento, digamos, relativamente similar. En enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues uno sabe que el BEF1 es un parámetro que marca severidad, pero no marca necesariamente pronóstico. Por eso el ejercicio es muy importante. Y de acuerdo al consumo pico, de oxígeno pico, vemos que independiente, o sea, un paciente que tenga un BEF1 igual, pero que tenga un rendimiento con ejercicio muy distinto, tiene un pronóstico muy distinto. Los pacientes que tienen menor consumo de oxígeno y menor actividad física, así tenga una misma espirometría, ustedes ven que la mortalidad es bien diferente entre el grupo 1 y el grupo 4. Ya que estamos hablando de pronóstico también. Bueno, en falla cardíaca, igualmente. Lo que habíamos mencionado, los pacientes que tengan un consumo de oxígeno muy bajo, pues obviamente tienen una supervivencia muy baja y nos obliga a que el paciente entre a actividad física, a ver qué, perdón aquí. Bueno, y en hipertensión pulmonar, ustedes ven la correlación entonces entre caminata de 6 minutos y en pacientes con ejercicio, en donde obviamente también podemos determinar igualmente el pronóstico de estos pacientes. En otras palabras, lo que les vendo es que además de que nos sirve para diagnóstico de tipos de enfermedades, nos sirve para evaluar pronóstico, nos sirve para evaluar resultado de intervenciones en el tratamiento. Y digamos que en algunas de las entidades es la única forma de determinar que un paciente tiene enfermedad o no. Muchas gracias.